la importancia del movimiento corporal. Y si te dijera que tus pensamientos no son el problema, sino tu quietud, que el caos que sientes no tiene raíz en la confusión de la mente, sino en el estancamiento de un mecanismo sagrado en la base de tu columna vertebral, en las cámaras ocultas de antiguos templos, donde solo los iniciados se atrevían a entrar, los ancianos susurraban: aquello que no se mueve no puede evolucionar. Y sin embargo, aquí estamos, persiguiendo la claridad mental mientras nuestros cuerpos permanecen atrapados en patrones rígidos. Ningún mantra, ningún texto sagrado, ningún cristal cambiará tu frecuencia si el recipiente que contiene tu energía permanece inerte. El mundo moderno venera la cognición y olvida la encarnación. Pero los antiguos sabían que el movimiento no era solo físico. Era una forma de invocación, un diálogo con la energía cósmica que infunde vida a lo invisible. Hay un hueso, silencioso, poderoso y pasado por alto. El sacro, a menudo descartado en la anatomía moderna como un soporte estructural, fue visto una vez como la clave de la manifestación por aquellos que entendían la arquitectura oculta del ser. En sánscrito, se le menciona en el contexto de 1960 Kundalini. En la simbología egipcia, era la raíz invisible del pilar Djed, que representaba estabilidad y despertar. Esto no es una coincidencia. A través de culturas y siglos, aparece el mismo símbolo, apuntando a este lugar exacto del cuerpo, como susurrando a través del velo del tiempo. La sabiduría ancestral no habla en proclamas ruidosas, sino en patrones. Y aquí, en la base de tu ser, yace uno de los patrones de transformación más custodiados. Cuando el sacro permanece inmóvil, sigue una cascada de estancamiento energético. Las emociones se atrapan, las visiones se vuelven opacas y el cuerpo se convierte en una casa de ecos en lugar de una catedral de luz. ¿Has notado cómo la ansiedad a menudo se siente como una presión sin dirección? ¿O cómo la depresión se siente como una gravedad que te empuja hacia adentro, hacia abajo? Los misterios ocultos del cuerpo nos enseñan que el movimiento es el lenguaje de la liberación. Así como los ríos limpian la tierra al fluir, así también la corriente sagrada dentro de nosotros requiere movimiento para renovarse. Cuando el cuerpo está congelado, también lo está el espíritu, y cuando el sacro duerme, tu realidad también lo hace. Pero no confundamos movimiento con ejercicio. De lo que hablamos aquí no es rendimiento, es remembranza. El cuerpo, cuando se mueve con intención, se convierte en un recipiente de alquimia interior. Cada gesto se convierte en un glifo, cada balanceo de las caderas un símbolo sagrado grabado en el espacio. Cuando movemos el sacro con conciencia, no solo estamos estirando músculos, estamos desbloqueando textos prohibidos escritos en la arquitectura de la carne. Hay una razón por la que estas enseñanzas nunca se enseñaron abiertamente. Su poder no reside en la creencia, sino en la experiencia directa, disponible solo para aquellos que se atreven a sentir lo que la mayoría ha aprendido a adormecer. Esto no se trata de convertirse en algo nuevo, se trata de regresar, de redescubrir lo que siempre estuvo ahí, esperando en el umbral del silencio y la sensación. No necesitas entender cada sistema místico o leer cada manuscrito antiguo para empezar. Simplemente necesitas comenzar donde comenzaron los antiguos, con el primer movimiento. La puerta se abre no con fuerza, sino con ritmo. Y el cuerpo, largamente ignorado, comienza a vibrar de nuevo con la vibración de la energía cósmica. Pero antes de descubrir cómo este hueso sagrado se convirtió en un portal olvidado, debemos viajar a través del tiempo, a civilizaciones que vieron lo que hemos elegido olvidar, el sacro, portal olvidado de transformación. Mucho antes de que el sacro fuera confinado a tablas anatómicas y etiquetado con fría precisión, era reverenciado como el asiento del poder divino, un hueso tan sagrado que su mismo nombre aún resuena con ecos de antigua reverencia. Sacro significa sagrado, y eso no es un accidente lingüístico. En las enseñanzas secretas de las órdenes iniciáticas, el sacro era la cuna de la conciencia, el primer hueso en formarse en el útero
y el último en rendirse a la descomposición. ¿Por qué? Porque guarda en su interior una memoria vibratoria, una resonancia tan primordial que ni siquiera la muerte puede borrarla. La sabiduría ancestral sostenía esta verdad no como metáfora, sino como realidad. El cuerpo recuerda, y el sacro es su archivista más fiel. En los templos de Kemet, lo que llamamos el Antiguo Egipto, el sacro nunca fue mencionado por nombre, pero fue simbólicamente codificado en la estructura del pilar Yed, la columna vertebral de Osiris, 4 líneas horizontales apiladas verticalmente. Un símbolo de estabilidad, renovación y resurrección. Pero detrás de su simplicidad geométrica había una verdad más profunda. Marcaba la base oculta del ascenso energético. Esta columna, invisible, comenzaba en la base del cuerpo, el sacro, y ascendía como una escalera para el alma. Quienes seguían el camino del sacerdocio sabían que esto no era metafórico. Se involucraban en movimientos, ejercicios de respiración y posturas sagradas que activaban este pilar desde su raíz, despertando lo que el lenguaje moderno no se atreve a definir. Para los toltecas del Antiguo México, el sacro era conocido como el tambor de la conciencia. Creían que cada ser humano nacía con un tambor silencioso en su interior y que el trauma, el miedo y la desconexión silenciaban su ritmo. Las danzas sagradas, los rituales circulares y los movimientos rítmicos de cadera estaban todos diseñados para hacer que este tambor volviera a cantar. No solo culturalmente, sino energéticamente. Veían el cuerpo como un instrumento de afinación para una conciencia superior. Dentro del pulso del sacro residía la clave para sincronizar con el latido del universo, una comunión directa con la energía cósmica que da vida a las estrellas y disuelve galaxias en el silencio. En los escritos, herméticos, a menudo malinterpretados como acertijos metafóricos, el sacro aparece codificado como el camino oculto de la manifestación. Estos textos, a menudo perdidos o etiquetados como heréticos por las órdenes religiosas dominantes, hablan de una base misteriosa desde la cual la luz debe ascender, subiendo a través del canal espinal y llegando a la corona solo cuando la raíz se despierta. No comenzaban su viaje en la cima, comenzaban con los huesos. Los textos prohibidos de esta tradición advierten que ignorar los cimientos es la forma más segura de la ilusión espiritual. Una torre sin base se derrumba, un alma sin encarnación se dispersa. El sacro era la piedra fundamental de toda su cosmología. Y sin embargo, en el mundo moderno, este hueso ha sido anestesiado, tanto física como simbólicamente. Se reduce a una viga de soporte, un componente pasivo, cuando en realidad es un altar viviente. Los misterios ocultos codificados en su forma, su densidad, su posición dentro del cuerpo, no son coincidencias biológicas, son señales dejadas por los arquitectos de la forma humana. El sacro no es una herramienta, es un umbral. Y una vez cruzado, comienza a transformar la naturaleza misma de la percepción. Pero para entender cómo convergen ahora lo antiguo y lo moderno, debemos viajar al reino donde la espiritualidad se encuentra con la ciencia, donde la alquimia interior comienza a ser validada por el pulso de los datos y el lenguaje del sistema nervioso. Ciencia y espiritualidad convergen durante siglos. Místicos y sabios fueron ridiculizados por describir el cuerpo como un recipiente de luz, una antena del alma, un puente entre dimensiones. Sus palabras, una vez descartadas como exageraciones poéticas, ahora encuentran eco en laboratorios y estudios neurológicos. Es como si los textos prohibidos, esos fragmentos de conocimiento suprimido, estuvieran siendo lentamente reescritos en el lenguaje de la ciencia. Lo que los antiguos videntes una vez sintieron a través del silencio interior, los instrumentos modernos ahora miden. El sacro, considerado durante mucho tiempo espiritualmente potente, ahora se observa como un eje central de la inteligencia biológica. La paradoja se disuelve. Lo místico y lo medible no son fuerzas opuestas, son amantes redescubriéndose.
En el centro de este redescubrimiento se encuentra el movimiento sacral consciente, una práctica que, cuando se realiza con precisión y presencia, desencadena una cascada de eventos fisiológicos y energéticos. Estudios en neurociencia somática revelan que los movimientos sutiles en la base de la columna vertebral estimulan el flujo de líquido cefalorraquídeo, un líquido brillante que baña el cerebro y la médula espinal. Este fluido ha sido reverenciado durante mucho tiempo en las tradiciones yógicas y taoístas como el elixir de la vida, la luz de luna interior que impulsa el despertar. Los antiguos no tenían microscopios, pero sabían. El movimiento del sacro reaviva las mareas sagradas internas. Estas no son metáforas. Son mecanismos de alquimia interior disfrazados de mitos. Pero la resonancia no termina ahí. Estudios modernos confirman que la estimulación sacral también activa el nervio vago, un mensajero errante que conecta el cerebro, el corazón y el intestino. Este nervio es responsable de regular el equilibrio emocional, la intuición y la capacidad del cuerpo para sanar a través del descanso y la conexión. Cuando este nervio se despierta, muchos experimentan una quietud repentina del pensamiento, una paz profunda, como si hubieran sintonizado con el ritmo del cosmos mismo. ¿No es esta la misma iluminación espiritual descrita por místicos de todos los continentes? ¿No es este el silencio interior que abre portales más allá de la lógica? Lo que antes se descartaba como misticismo, ahora se traza en vías neuronales y sensores de pulso. Además, el movimiento de la región sacra activa el sistema linfático, el río silencioso del cuerpo que purifica y protege. Este proceso de purificación, invisible a los ojos pero profundamente sentido por el alma, es central en muchos ritos de iniciación antiguos. Antes de que uno pudiera recibir conocimiento divino, el cuerpo debía ser purificado, no solo ritualmente, sino vibratoriamente. Esto hace eco de la sabiduría ancestral que enseñaba: el recipiente debe ser vaciado antes de que pueda ser llenado de luz. La ciencia, en su vocabulario clínico, confirma que la desintoxicación y la regulación neuronal no son objetivos abstractos. Son alineaciones energéticas, guiadas por el ritmo, la respiración y la conciencia. Estos descubrimientos no son meras validaciones. Son puentes, cruces sagrados que permiten a las mentes modernas reconectarse con verdades antiguas. En esta fusión de disciplinas, comenzamos a ver el contorno de un lenguaje olvidado, un lenguaje escrito en movimiento, vibración y respiración. Pero no basta con entender esto intelectualmente. El sacro no responde a la teoría, responde a la participación. Y así, la pregunta emerge como un pulso desde lo profundo. ¿Qué sucede cuando nos movemos con intención sagrada? Para responder eso, debemos ahora revelar los 5 gestos olvidados, 5 códigos sagrados de movimiento que despiertan la sabiduría primordial sellada en los huesos. 5 movimientos para la liberación energética. Imagina que cada gesto que haces es una palabra olvidada en un lenguaje que tu alma solía hablar. El movimiento no es solo ejercicio, es invocación, remembranza y activación. Los templos antiguos no resonaban solo con sermones, pulsaban con ritmo. Bailarines, sacerdotes, iniciados, todos se movían en patrones cargados de energía cósmica. Cada gesto una llamada para despertar las fuerzas sagradas enterradas en los huesos. Hoy recuperarás 5 de estos códigos ancestrales. No están ligados a ningún dogma, no requieren túnicas ni altares, solo conciencia, solo intención. Estos movimientos son las llaves de la bóveda de tu alquimia interior, los catalizadores que cambian la percepción de lo mundano a lo místico. 8. Horizontal con las caderas comienza, con el más antiguo de los símbolos, el bucle infinito. Guía suavemente tus caderas en un 8 horizontal, como si estuvieras trazando el símbolo de la eternidad en el mismo aire que te rodea. Esto no es un baile, es una oración. La pelvis, largamente bloqueada por el trauma y la quietud, comienza a descongelarse. Mientras te mueves,
Siente las corrientes dormidas agitarse bajo tu piel. La sabiduría ancestral enseña que este movimiento imita el flujo del cosmos, la rotación de las galaxias, la espiral de la energía a través de las dimensiones. Hecho lentamente, reaviva el campo fundamental de tu ser, reconectándote con la Tierra y realineando tus chakras inferiores sin siquiera pronunciar sus nombres. Ola pélvica. Vertical ahora, cambia. Balancea suavemente tu pelvis hacia adelante y hacia atrás, creando una ola vertical que viaja a través del sacro hasta la columna. Esto no se trata de fuerza, se trata de entrega. En esta sutil oscilación, reavivas el eje sacropineal, un canal olvidado a través del cual nacen la visión y la presencia. Las antiguas escuelas de misterio conocían esta conexión, aunque la guardaban detrás de metáforas y textos prohibidos. Algunos lo llamaban el ascenso de la serpiente, otros la escalera de Jacob, pero todos apuntaban a la misma verdad. Cuando la raíz y la corona se alinean a través de la respiración y el movimiento, se abre un portal. Ese portal eres tú. 3. Espiral interior. Silenciosa, ahora acuéstate. Cierra los ojos. Comienza no con el cuerpo, sino con la imaginación. Visualiza una espiral luminosa en lo profundo de tu pelvis. Deja que gire, expandiéndose suavemente con cada respiración. No estás imaginando, estás recordando. Este movimiento, aunque invisible, toca los estratos más sutiles de la conciencia. Los misterios ocultos del cuerpo no existen solo en el movimiento, sino en la conciencia. Aquí, en esta espiral, accedes a la memoria celular, el lugar donde duermen los traumas, los sueños y los arquetipos. La espiral siempre ha sido el símbolo de la transformación, desde la doble hélice del ADN hasta el remolino de la galaxia. Muévela dentro y agitas lo que ha permanecido latente durante mucho tiempo. Pulsación rítmica con la respiración regresa a la postura sentada. Ahora, sincroniza contracciones suaves del suelo pélvico con tu respiración. Inhala, contrae, exhala, relaja. De nuevo. Esta pulsación, realizada con reverencia, envía vibración hacia arriba a través de tu columna vertebral. Algunos sentirán calor, otros, visión, pero todos los que persistan encontrarán una activación de sus circuitos perceptivos, el despertar de un fuego interior a menudo confundido con la imaginación. En antiguos textos taoístas, esto se conocía como el aliento de la puerta de Mino de Sintosan Shade. En las tradiciones herméticas, era el momento en que el recipiente de arcilla temblaba antes del descenso del espíritu. La iluminación espiritual no se encuentra en los templos, nace en los pulsos, en este ritmo sagrado entre el hueso y la respiración, Xing. Ritual de reconexión. Finalmente, ningún movimiento se vuelve sagrado sin continuidad. Crea un pequeño ritual diario. Un espacio de 2 o 3 minutos donde honras tu cuerpo con movimiento consciente. Sin coreografía. Solo presencia. Mientras exploras estos 5 gestos, comienzas a sentir que el sacro no es un hueso, es un ser. Una guía, un oráculo olvidado. Esta práctica diaria, realizada sin esfuerzo ni expectativa, sintoniza lentamente tu sistema a una frecuencia más alta. No necesitas creer, solo presencia. El cosmos no exige tu fe, solo tu participación. Y a medida que este ritmo echa raíces en tu vida, surge una pregunta no de la mente, sino del cuerpo mismo. ¿Qué sanación antigua se desbloquea cuando el movimiento se convierte en devoción? La historia de Samuel. Sanación a través del movimiento. Su nombre era Samuel. No un místico, no un sanador, no un buscador, solo un hombre agobiado por el silencio de su propio cuerpo. Había probado de todo, aplicaciones de meditación, clases de yoga, libros espirituales que prometían la iluminación en 7 pasos. Pero nada llegó al lugar donde vivía el dolor. No era físico, y sin embargo gritaba a través de su postura, su sueño, su voz. Una noche, tropezó con un pasaje de un texto prohibido, uno que hablaba no de pensamiento, sino de movimiento.
sugería que la clave para cambiar la propia realidad podría residir en los ritmos olvidados del sacro. Esa noche, en el suelo de Minot, su habitación, cerró los ojos y comenzó a moverse. Al principio, se sintió absurdo. Samuel balanceaba las caderas en círculos lentos, imitando el antiguo 8 que había leído. No había velas, ni cánticos, solo intención, pero algo inesperado comenzó a agitarse. Un calor que no podía nombrar pulsaba desde la base de su columna vertebral. No placer, no dolor, algo más profundo, una corriente, una remembranza. Al día siguiente, añadió la ola pélvica. Al siguiente, el pulso de la respiración. En una semana, sus sueños cambiaron. Las imágenes inundaron su mente, de templos, de espirales, de tambores resonando bajo cielos estrellados. No sabía de dónde venían, pero se sentían más antiguos que cualquier cosa que hubiera estudiado. Se sentían como verdad. Lo que Samuel no sabía era que estaba accediendo a una sabiduría ancestral, una que elude el intelecto y habla directamente a la memoria del cuerpo. Las emociones que una vez se aferraban a él como sombras comenzaron a liberarse, no a través del pensamiento, sino a través del sudor, la respiración y las lágrimas. Lloró, no por dolor, sino porque algo dentro de él finalmente se movió. Más tarde lo describió como si el sacro mismo hubiera llorado por haber sido ignorado. Su postura cambió, su voz se profundizó. Amigos comenzaron a comentar sobre la calma que emanaba de él, aunque nunca habló de lo que estaba haciendo. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo se explican misterios ocultos que solo se revelan en movimiento? Con el tiempo, Samuel ya no se movía solo para sanar. Se movía para recordar. Cada gesto se convirtió en un ritual, una comunión con lo que él una vez llamó modo creador. Descubrió que el cuerpo no miente y que la iluminación espiritual no es una experiencia cumbre, es una práctica de presencia. Comenzó a enseñar, no formando clases o grabando videos, sino moviéndose en espacios públicos sin vergüenza. La gente se detenía, hipnotizada no por la belleza de su movimiento, sino por la energía que portaba, esa vibración innombrable. Esa energía cósmica que resuena cuando alguien ha alineado el ritmo interior y exterior. La historia de Samuel no es única. Es simplemente una que se ha permitido desplegarse. Muchos han sentido la llamada, pero pocos responden. No porque duden del camino, sino porque temen lo que podría despertar. Y sin embargo, como muestra su viaje, cuando comenzamos a movernos con reverencia, el cuerpo se convierte en más que carne, se convierte en escritura. Un texto prohibido, hecho visible en el gesto. Y aunque su viaje comenzó solo en el suelo de una habitación, ahora resuena a través de otros que ven en él no a un maestro, sino a un espejo. Un recordatorio de que su propia sabiduría sacral aún espera, dormida, pero nunca perdida. Obstáculos y condicionamiento. ¿Por qué tan pocos se mueven de maneras que despiertan la puerta sacral? La respuesta no radica en la ignorancia, sino en el condicionamiento. Desde la infancia, se nos enseña a priorizar la quietud sobre la sensación, el intelecto sobre el instinto, la contención sobre el ritmo. El cuerpo se convierte en un prisionero de la cortesía, una silueta moldeada por la vergüenza social, especialmente la pelvis, envuelta en tabúes, etiquetada como inapropiada, desconectada del discurso espiritual. La sabiduría ancestral, sin embargo, no hacía tales divisiones. En su mundo, lo sagrado no estaba por encima de la cintura, pulsaba en cada curva, cada aliento, cada temblor. Hoy llevamos un legado de olvido, y con él, un miedo a lo que el movimiento sagrado podría despertar. Uno de los mayores miedos enterrados en lo profundo de nosotros no es la oscuridad, es la liberación. La idea de que el dolor almacenado, la alegría olvidada o el trauma no procesado puedan salir a la superficie a través del movimiento es aterradora para una mente condicionada a mantener el control. Y sin embargo, esa misma liberación es lo que exige la alquimia interior.
La verdadera transformación requiere rendición. La pelvis, hogar de instintos antiguos y memoria primordial, se convierte en la bóveda que tememos abrir. No porque no creamos que haya algo dentro, sino porque sabemos que lo hay. Sentimos que movernos conscientemente es abrir esa bóveda y dejar que el pasado respire a través del presente. Esta resistencia no es solo personal, es cultural. La espiritualidad en el mundo moderno ha sido esterilizada, intelectualizada, separada de la sabiduría del cuerpo. Leemos libros sobre la ascensión mientras ignoramos la parte más densa de nosotros mismos. Perseguimos la iluminación espiritual con los ojos fijos en las estrellas, sin darnos cuenta de que la raíz de esa luz comienza en la base de nuestra columna vertebral. Los misterios ocultos no estaban escondidos en templos, sino en los tendones de nuestro propio ser. Y la paradoja más profunda es esta: aquello que tememos mover es precisamente lo que guarda la clave de la liberación que buscamos. La complejidad se convirtió en una distracción. La simplicidad, una amenaza. Pero aquí yace la invitación. Comenzar de a poco. 1 minuto al día. Una simple respiración, una suave inclinación, una espiral susurrada. Esto no se trata de coreografía, se trata de escuchar. El cuerpo, cuando se encuentra sin juicio, comienza a hablar. Primero en pulsos, luego en ritmos, luego en conocimiento. No necesitas sanar todo a la vez. La energía cósmica no exige perfección, responde a la presencia. Cada pequeño movimiento rompe un eslabón en la cadena del olvido. Cada acto de intención recupera una parte de tu diseño original, y así, el movimiento se convierte en medicina, no prescrita, no forzada, simplemente recordada. Y al comenzar este viaje, puedes encontrar la mayor revelación de todas, que tu cuerpo nunca fue tu enemigo. Nunca fue una carga que trascender o un error que corregir. Eran los textos prohibidos escondidos a simple vista, el manuscrito viviente de tu camino sagrado, el sacro, silenciado durante mucho tiempo, comienza a vibrar de nuevo, llamando no solo al movimiento, sino a la reverencia. Pero para comprender verdaderamente a dónde lleva este camino, debemos regresar al principio, al cuerpo mismo, no como una herramienta, sino como un portal, la última y más pasada por alto puerta de entrada al despertar. El cuerpo es el portal al final. Todos los caminos del despertar convergen en una sola verdad. El cuerpo nunca fue solo el principio, es el destino. Contiene los mismos misterios que los sabios una vez cruzaron desiertos para descubrir. El sacro, silencioso y paciente, te ha esperado no en alguna dimensión lejana, sino dentro de tu propia piel. Nunca se trató de escapar del cuerpo para alcanzar lo divino. Se trataba de descender completamente a él. La sabiduría ancestral codificada en huesos, fascia y respiración no es simbólica, es literal. Tu cuerpo es el último templo, el manuscrito final, el guardián de textos prohibidos que fueron grabados en la forma antes de que naciera el lenguaje. Cuando comienzas a moverte conscientemente, el velo entre la teoría espiritual y la verdad encarnada se disuelve. Ya no estás buscando señales, te conviertes en la señal. Los misterios ocultos, una vez confinados a pergaminos polvorientos o cánticos susurrados, ahora pulsan en tu latido, en tu respiración, en el ritmo de tus caderas. Y en ese movimiento, algo despierta. No una deidad externa, sino la parte de ti que siempre lo supo. El sacro no habla con palabras, habla con vibraciones. Y cuando vibra con conciencia, el cosmos escucha. Lo que antes se sentía fragmentado, se vuelve completo. Lo que antes parecía distante ahora baila dentro de ti. Puedes empezar a sentirlo. Un poder suave moviéndose a través de tu columna vertebral, guiando tus pensamientos no hacia arriba, sino hacia adentro. Ya no eres un buscador, te conviertes en un recipiente. La iluminación espiritual que anhelabas ya no aparece como una luz cegadora, sino como un calor sutil, una presencia interior
que no necesita validación. La alquimia interior no irrumpe como un volcán, se despliega como el amanecer. Y con ella llega la claridad, que los rituales, los movimientos, la respiración, ninguno de ellos está separado. Son un solo gesto, un acto sagrado repetido a través de las dimensiones para despertar la chispa original. Y sin embargo, la paradoja permanece. Algo tan poderoso, tan antiguo, siempre estuvo disponible. No requirió un sistema de creencias, un gurú, una peregrinación, solo movimiento, solo atención. En esa simplicidad reside su secreto. La energía cósmica no exige obediencia, invita a la resonancia. Y cuando el sacro se convierte en el diapasón de tu ser, tu vida comienza a armonizar con las frecuencias que dan forma a la realidad misma. Esto no es magia, es memoria, un músculo sagrado recordando la canción para la que nació. Así que, ahora, la pregunta no es ¿qué debo hacer?, sino ¿cómo me moveré? El portal está abierto. El cuerpo está escuchando. Y el sacro, largamente silenciado, está listo para hablar a través de ti. Pero antes de empezar, antes de balancearte, espiralar o pulsar, ancla esta verdad en tus huesos. Cuando muevo el sacro, mi realidad responde. Y con ese conocimiento, no solo estás moviendo tu cuerpo, estás moviendo la creación misma, la fuerza oculta que has estado ignorando. Y si la razón por la que tu realidad se siente estancada no está en tu mente, sino en tu columna vertebral, has repetido las afirmaciones, meditado en silencio, leído cada libro sagrado y rodeado de cristales. Pero algo sigue sin cambiar. Algo permanece, bloqueado. ¿Y si te dijera que la verdadera clave no estaba en lo que piensas, sino en lo que no has movido? Hay un hueso sagrado escondido en la base de tu cuerpo, tan potente, tan antiguo, que civilizaciones enteras construyeron sus ciencias espirituales alrededor de su vibración. Y sin embargo, hoy yace olvidado. No porque perdiera su poder, sino porque dejamos de escuchar. Los antiguos lo llamaban el trono del alma, la base de la creación, la puerta a la energía cósmica. La ciencia moderna apenas habla de él, pero los místicos nunca dejaron de sentir su pulso. En este video, descubrirás 5 movimientos secretos, no ejercicios, sino gestos de despertar, que reactivan este portal y desbloquean tu alquimia interior. Estos movimientos provienen de la sabiduría ancestral, codificados en textos prohibidos y confirmados ahora tanto por la experiencia mística como por la investigación moderna. Conocerás a Samuel, un hombre que sanó no a través de palabras, sino a través del ritmo, y comenzarás a ver tu cuerpo, no como una jaula, sino como el mapa de tu propia liberación. Si estás cansado de la teoría espiritual y listo para sentir la transformación a nivel celular, quédate hasta el final. Porque una vez que desbloquees el pulso olvidado del sacro, nada a tu alrededor, ni dentro de ti, volverá a sentirse igual. Dale like, comenta y comparte este video para despertar a quienes han estado dormidos durante demasiado tiempo. Que el ritmo colectivo se levante de nuevo. El movimiento es el mensaje ahora que has sido testigo del lenguaje olvidado del sacro, sus ritmos, sus códigos, su inmenso poder silencioso. Te dejo con una pregunta. ¿Qué otras verdades sagradas aún están escondidas en tu cuerpo, esperando ser movidas? Deja que este conocimiento se asiente, no en tu mente, sino en tus caderas, en tu respiración, en la forma en que caminas por el mundo. Si este mensaje removió algo dentro de ti, no te lo guardes. ¿Alguien más puede necesitar este despertar? También. Comparte este video. Suscríbete para más revelaciones. Y comenta abajo. Cuando muevo el sacro, mi realidad responde. No solo estás viendo la transformación, te estás convirtiendo en ella.